ingeniero Rubén Echeverri, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias a usted por la invitación, muy bien, un gusto estar acá en el piso, nuevamente, hemos venido un par de veces, inclusive cuando estábamos en infraestructura, así que la verdad que un gusto como siempre. Bueno, nosotros también, viste, vamos cambiando el estudio, Está bárbaro. Vamos poniéndole, bueno, y la provincia también, ¿no? Vamos a arrancar por el principio. Estuvo el evento Edifica Neuquén, que concentra muchos inversores y potenciales inversores en materia de obra, de construcción. ¿Qué te quedó de todo ello? No, la verdad que fue un éxito rotundo, superó todas las expectativas y por allí una pequeña génesis, ¿no? Uh-huh. El año pasado estábamos por inaugurar, que estaba en una de las tantas obras abandonadas que recibimos a fines del 2023, era el Domullo. Sí. Y ya estaba casi listo y había que inaugurarlo y venía un gran congreso internacional de médicos pediatras, entonces yo le digo al gobernador, tenemos que probarlo antes, no podemos fallar en la primera. Claro. ¿Por qué no hacemos algo entre nosotros, los constructores, los arquitectos? Hagamos la Expo Edifica. Bueno, vos y tu idea, métele. Bien. Y fue un éxito el año pasado dentro de un mes de preparación. Así que y mucha gente se quedó con ganas de participar, de ser sponsor, de dar charlas. Y el eje del año pasado había sido la sostenibilidad y la tecnología, ¿no? Las nuevas formas. Hoy le dimos una vuelta un poquito más, hubo un congreso de real estate, de inmobiliarias también, paralelo, y las charlas tratando de potenciar lo mismo que hacemos desde el gobierno, desde la neuquinidad, de decir cómo podemos con las alianzas mejorar. Entonces eran casos de éxito de una empresa, por ejemplo, Tao, que está acá en el Parque Industrial, que exportó a Europa los primeros paneles, un kit para unas viviendas fabricados acá en el Parque Industrial. Mirá. Estuvieron presentes, dieron charlas sobre madera, entonces se integra con parte de madera de Confone, con algunas resinas especiales del polo petroquímico. Bueno, esos casos de éxito, de alianzas, de diálogo, de acuerdos, era el otro eje para este año, y también ya creemos que esto ya va a perdurar en el tiempo, retomando aquellas viejas Perisur, esas carpas de lona ahí en la vía, cerca de la avenida. Bueno, esto tiene otra dinámica, muchísimas empresas, muchísima gente desde el primer día. Explotó cuando vino el influencer del real estate, Beltrán Briones, pero todos los días, la verdad que fuimos también a visitarla permanentemente. Sí. Bueno, y mucha gente, todos los que estaban, más mucha gente que está pretendiendo participar el año próximo. Así que la verdad que muy satisfechos. La gente busca nuevas ideas, nuevas cosas. Creo que tenemos que salir un poco de lo tradicional, no porque sea tradicional, sino porque es ineficiente muchas veces, ¿no? Entonces, todas las nuevas formas constructivas generan ahorros de energías en las envolventes térmicas, en las formas de aislación térmica y acústica. Nuevas tecnologías de materiales, básicamente. De materiales, de métodos constructivos y de valorizar. Antes era abundante, regalada la energía, el gas, y hoy no, y entonces hoy, y estos nuevos métodos permiten saber cuánto me va a salir, en cuánto tiempo y cómo va a quedar, que a veces con la construcción tradicional no lo sabíamos. Así que esto nos permite, y la gente también empieza a ver que se puede, que por ahí es más rápido, o hay otros colores, otras pinturas, otras automatizaciones, domótica, y no había, por lo menos en Neuquén o en la Patagonia, algún evento como este que concentrase todos estos, ¿no?, métodos constructivos. Por otro lado, también una cuestión que aprovechamos a presentar con la gente de la universidad fue el resultado del relevamiento del Chau de Roche, que es un eje muy fuerte para nosotros, todo esto de la eficiencia. Creemos que este año va a ser clave. ¿Cómo estamos con eso? O sea, ¿estamos mal, pero por lo menos ya tenemos los datos, o se encontraron con una buena noticia? Algunas buenas y otras no dentro de las conclusiones. Algunas de las buenas, que por ejemplo la gente desenchufa todos los artefactos, falta por ahí parte de la envolvente térmica y algunas cuestiones de seguridad en cuanto a los artefactos. Muy buena conexión a la red de cloacas. Bien. No había tantas pérdidas de agua, solo un 18%, depende si es en Picú o en los barrios de Neuquén.
A veces también en los usos, por ejemplo, no hay una conciencia de usar un lavarropa lleno una única vez. Pero bueno, era muy complejo. La verdad que vimos algunas cosas importantes para mejorar, en otros vimos que no era tan grave como nos imaginábamos, así que creemos que es bueno a partir de esos datos empezar a trabajar a futuro. Vos tenés como, más allá de tu calidad de ingeniero y de funcionario público, tenés como una pasión por el tema del derroche del agua, ¿no? Yo recuerdo un día que viniste acá y nos retaste porque nos viste una canilla perdiendo, esto fue así, y ahí me quedé con esa sensación, digo, podría no haberlo dicho siendo funcionario, pero es como que tenés una pasión personal por eso, ¿no? Sí, sin duda, porque creo que esa es dentro de lo que hablamos a futuro, de la transformación energética, la transición, etcétera, etcétera. Esto es clave, porque lo que ahorro yo lo ahorro para siempre, ¿no? Y las malas cuestiones constructivas pierdo durante toda la vida. Y hacemos hincapié en eso, una canilla que pierde una gota es 1 metro cúbico por día, son 30 al mes, son solamente 30 metros cúbicos en cualquier parte del mundo, todos los procesos, porque no es lo mismo el agua en el río que en la canilla, sale $1, estamos hablando de a 1.500, claro, 45.000 pesos por mes cada canilla, que lo pagamos entre todos, o peor, que es agua que el otro vecino no alcanza a tenerla. Entonces, a veces no tenemos esa conciencia, eso traducirlo en números para, digamos, es parte de ayuda a ese fanatismo, y empezar a trabajar con eficiencia en otros países que me ha tocado estar o trabajar o estudiar, donde esto era clave. Echeverry, ¿y eso cómo se traslada a la urbanización, al espacio urbano? Creemos que parte es con conciencia, con capacitación, con este tipo de métodos. Otra cuestión también es cobrar lo que valen las cosas, lo que cuestan. Entonces la gente se empieza a dar cuenta que esto no es regalado. Por otro lado, el impacto que genera al ambiente, un mayor uso del agua, porque esa agua después hay que tratarla y se vuelca a los ríos o a los cursos de agua. Y también este relevamiento casa por casa que no habíamos visto ninguna experiencia en el mundo, si bien fueron pruebas pilotos, ojalá podamos hacerlo con los chicos de la Universidad de Ingeniería como hicimos, es un relevamiento en casa. Entonces no es lo mismo leer un panfleto dentro de este abarrotamiento y cantidad de información que ver decir, mira, fíjate, esta cortina es peligrosa porque está arriba del calefactor, o acá tenés una endija, ¿por qué no le pones un burlete? Entonces como que toma conciencia. Es mucho, creemos que el ir tampoco no fue fácil en muchos de los casos. Los intendentes por allí no tuvieron esa actividad previa de para que nos dejen entrar a los chicos para hacer el relevamiento, ¿no? Pero eso de ir casa por casa empiezan a tomar conciencia, porque dicen, me vino a visitar y me contaron tal cosa, mirá, y no me había dado cuenta. El ejemplo de la canilla tuya de recién, cuando vas a la casa no se olvidan más. Entonces creemos que eso era inédito, fue muy interesante. Ahora falta por allí un poco de presupuesto para hacerlo más abarcativo. La estructura de costos del inversor se mueve con todas estas exigencias ambientales, no sé, paneles solares, el cuidado del agua, o no, digo porque también esto puede encarecer viviendas, que es un problema que tenemos aquí, ¿no? Sí, si no hay crédito, en algunos casos encarece. A ver, no es lo mismo un panel simple que un panel doble o acústico y térmico. Ahora, lo que yo ahorro, si las tarifas son acorde a los costos, lo recupero en 2 años. Entonces, si yo tengo financiamiento, termino ganando. A veces, cuando no tengo los fondos suficientes o hago lo que puedo, allí empiezan a haber estas dificultades, pero termino pagando más caro, y además el no confort que uno tiene en las viviendas o las construcciones. Claro. Bueno, es impresionante. A mí la ciudad de Neuquén particularmente me hace acordar al boom de las canchas de pádel con los edificios. El otro día mi pequeño de 5 años mira para arriba y me dice, ¿qué es eso? Y era la lucecita roja de una pluma. Claro, cuando empiezo a mirar había varias, por eso le llamó la atención, evidentemente. Nosotros estábamos allá cerca del Parque Norte y de ahí se veía muy bien. La pregunta es, ¿hay mercado para todo eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están invirtiendo a futuro? ¿Ya hay una demanda, digamos, que va a consumir? Porque no son edificios baratos tampoco, departamentos baratos. Sí, entiendo que cada desarrollador hará su estudio de mercado, porque es a riesgo propio. Sí, lo que vemos, hay un déficit habitacional a nivel mundial. O sea, esto no es cuestión propio de Argentina ni local. Se agrava en algunos sectores de clases a veces sociales que no acceden a la vivienda o a los créditos. Claro, porque no es para el mercado de quienes acceden a un loteo social para construir su vivienda, son departamentos de sectores medios altos. Sin dudas.
Entonces el otro tema es si esa demanda baja, sube. Nosotros tenemos una situación adicional que tiene que ver con el crecimiento demográfico y con la inmigración interna y externa, que hace que ese déficit crezca también, ¿no? Entonces Claro. esa brecha, hoy la provincia ha lanzado el Plan Neuquino de Viviendas con crédito, con financiamiento, con fondos de la provincia y con un recupero que nunca se había hecho de viviendas que no se pagaban. Entonces ahí va a haber fondos e intentando primero en lo que nosotros habíamos desarrollado, que era el ranking de vulnerabilidad. Es decir, bueno, cuando hicimos de las primeras 12.000, esto fue la verdad que increíble, ¿no? Les propongo, y bueno, hagamos este ranking de vulnerabilidad, a ver, porque imposible que haya dinero para regalarle 70.000 casas y tampoco sabemos, tampoco sé si corresponde, ¿no? Entonces, 70.000 viviendas, que es más o menos el déficit que se estima en la provincia de Neuquén. Sí. Entonces, de los 12.000 primero que se habían inscrito en el RUPROVI, hicimos con diversos parámetros lo más objetivo posible, por ejemplo, si tiene trabajo, si tiene un discapacitado en la familia, qué tipo de piso, etcétera, y lo clasificamos como muy alta vulnerabilidad, media y gente que puede acceder y que no tendría problemas por los niveles de sueldo. O gente que con un crédito podría pagar. Sin dudas. Entonces, hicimos una especie de algoritmo y lo clasificamos. De esos 12.000, ¿sabes cuánto eran muy alta vulnerabilidad que necesitaban la vivienda o la solución ya? 7. Claro. De los cuales uno ya estaba en forma, otro tenía mal el dato y uno que nos faltó después que nos rehabilita. 7. Y de vulnerabilidad, ¿sí? Eso es muy alta. De alta, 200. Sí. Entonces, ¿eso qué permite? Con datos se puede ser mucho más justo. Uno analiza los datos y el Estado neuquino está en capacidad de resolver el problema de vulnerabilidad alta a 200 familias. Pero no a 70.000 y tampoco creo que corresponde. Entonces, eso nos permite tener una mejor... Y nunca se había hecho. ¿Todo eso estaban anotados en el RUPROVI, me decís? Fue en el reempadronamiento porque faltaba información y había algunos duplicados o había cuestiones de que se inscribía el hijo, el padre y la madre y los tres vivían juntos. Ahora hay una depuración, un control a veces puntual y sorpresivo de los datos, con geolocalización. Bueno, se ha mejorado muchísimo también en esta segunda versión del RUPROVI. Ahora, Echeverry, sí es los datos de la realidad hacen que conviven dos Neuquén, porque hay una pujante que proyecta para un público que consume productos de alta gama, y hay otros que quieren venir a aprovechar ese derrame, o que no trabajan en las actividades que generan o que mueven más los motores de la economía, como el petróleo, que no logran nunca estabilizarse, digamos, porque todo sube y se encarece al ritmo de los que tienen más, como en más espalda, como para abarcar eso. ¿Cómo se trata de equiparar eso, no solamente en el acceso a la vivienda, sino en lo cotidiano? Porque mucha gente, de los relevamientos que hicieron cuando armaron estas carpas para dar lugar a la respuesta a las personas en situación de calle en el invierno, lo que surgió es que los que estaban en situación de calle eran gente que la mayoría eran de Neuquén, que habían quedado eyectados por el sistema. Sí, a ver, el último punto creo que había más gente de afuera que de ahí. No, era más gente local, sí, era más gente local. Ahora, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las diferencias de ingreso social a nivel mundial. Hoy creo que en Neuquén, así todo, comparando con otras provincias, otros lugares del mundo, si bien existe esa brecha, y va a existir creo que siempre, se trata a través de la redistribución, mejorando y ordenando el Estado, de llegar a todas esas familias que realmente no pueden. Y el otro problema es, siempre ocurre en aquellos lugares que hay una economía floreciente, que viene gente de otro lado, donde algunos sectores tienen mejores ingresos que otros, ¿no? Ha pasado al principio con las industrias, hoy aparece en el nicho de la tecnología, y esas actividades que demandan más, y a veces escasa, mano de obra especializada, y por otro lado remunera mejor. Entonces, lo que se hace desde el Estado es intentar, por lo menos, que esas diferencias no afecten demasiado a la gente más vulnerable. Pero son parte del progreso y del crecimiento que se genera en estas situaciones que vos mencionás, ¿sí? Rubén, en materia de planificación tenemos, ¿cómo es el concepto técnico que se usa? Macrocefalia, es decir, estamos todos apiñados aquí en la zona confluencia. ¿Cómo se hace para ganar equilibrio territorial hacia adelante?
No es una tarea sencilla, en todos los países de Latinoamérica ha ocurrido esto, a diferencia de otros que tiene que ver con la historia del colonialismo, donde fijaban grandes centros, las grandes urbes que empezaron, las grandes urbes, donde fijaban la administración, las colonias. Entonces casi todo Latinoamérica sufre esta situación. De alguna manera en Neuquén lo que estamos haciendo un esfuerzo grande, que nos ha encomendado el gobernador Figueroa, a través de la regionalización se pretende tratar de mantener el arraigo, y por eso todo lo que son las rutas hasta los lugares más pequeños, todo lo que estamos avanzando nosotros con el RINO, que es la red integral de fibra óptica, que ya estamos avanzando con el proyecto ejecutivo, de manera tal que en cualquier localidad de más de 500 habitantes de la provincia esté conectada con fibra óptica. Claro. Eso te permite una accesibilidad enorme hoy en día en lugares que prácticamente, bueno, hoy con Starlink puntualmente se resuelve, pero hay muchos lugares que no. Entonces eso te permite poder trabajar online, comunicarte, tener acceso a un montón de herramientas que antes no tenías, ¿no? Eso sumado a todo lo que es la infraestructura y los servicios públicos que llegamos con escuelas en Los Catutos, con hospitales en Coyuco Cochico, es decir, toda esa red de servicios también, y no solamente en Capital de Neuquén o en la confluencia, eso es parte de esto que nos ha encomendado el gobernador, de mantener el arraigo, las costumbres, la cultura en todas las localidades del interior más profundo de la provincia, ¿no? Ah, bueno, la cuestión educativa también, ¿no? Porque, bueno, ahora la UNCO se está extendiendo, por ejemplo, a otras zonas. Yo creo que la educación online va a ser lo propio si hay con buena conectividad, porque muchos chicos del interior se vienen para la confluencia a la hora de buscar un futuro, por ejemplo, en los estudios, ¿no? Sí, la concentración de especialistas, tanto en educación como en servicios, eso es natural, ¿no? Por cuestión de escala. Claro. Ahora, en este esfuerzo, esta universidad en Chomalal, en Butarranquil, en el sur, las tecnicaturas, eso permite generar trabajo, capacitación y arraigo en todo el interior neuquino. En conectividad terrestre se está avanzando, que eso yo entiendo va a hacer que mucha gente decida, así como en alguna época muchos venían a la ciudad de Neuquén a buscar una vida más tranquila, ahora hay que buscar puntos más allegados al interior, digamos. ¿Y la conectividad aérea? Allí la conectividad aérea antes estaba muy concentrada en todo lo que era líneas, el problema de rampas con cargo. Hoy la provincia está trabajando en conseguir nuevas conectividades aéreas. Ha mejorado el aeropuerto de San Martín, el de Chomalal, el de Zapala y el de Neuquén. Aeropuertos cercanos de menos de 200 kilómetros, realmente no existe en ninguna parte del mundo cercano a las urbes, en la medida que entre los tiempos y los costos conviene ir en vehículo. Claro. Entonces, sí creemos, y por otro lado, para las aerolíneas necesitan cierto cupo mínimo para mantener sus costos, su rentabilidad. Así que se está trabajando ahora desde lo que es la Dirección Provincial de Infraestructura Aeronáutica, que ahora depende de Economía, en lograr algunas líneas internas que sean de Neuquén a Chomalal y a San Martín. Bien. Aprovecho tu expertise en materia de oil and gas. ¿Me tirás un presente de Vaca Muerta hoy? Vinieron inversiones importantes, ¿no? Leía el otro día que, o por lo menos... Sí, nuevos actores, lo cual creo que esa renovación es muy buena, muy interesante, con nuevas condiciones que han aceptado, que son más exigentes. Antes, todo lo que... Esto por ahí lo hablo como en forma personal, porque la voz oficial la tiene el ministro Medele, por eso que es experto en el tema. Pero uno, digamos, de verlo de afuera pero cercano, creo que se han mejorado para la provincia muchísimo las condiciones. Antes era una escribanía automática la sesión, y ahora la provincia se ha puesto firme en la remediación de los pasivos, en las nuevas condiciones, en la exigencia de nuevas inversiones. Creo que eso el gobernador con el ministro Medele lo están haciendo muy bien. Sí, hay cuestiones que afectan, es decir, lo que venía con el dólar planchado, con un incremento de costo en pesos, donde el salario te aumenta 50% en dólares y los ingresos están dolarizados, bueno, eso baja la rentabilidad y campos marginales que antes podía ser apenas rentables dejan de serlo. Entonces ahí sí empiezan a haber ciertas tensiones, que es lo que pasa a veces con los convencionales. Los costos operativos son grandes, y si te siguen aumentando, o sea, si vos tenés el ingreso planchado en dólares y te siguen incrementando en dólares porque aumenta en pesos y el divisor sigue igual, se te achican los márgenes, y eso sí, de
de alguna forma se mira y a veces los inversores dicen, bueno, lo que llama el wait and see, esperemos a ver cómo mejora, si cambian las condiciones. Bien. Y vemos cuándo tomo esas decisiones de inversión. Por otro lado, la cuestión política argentina no es menor en la macro, más allá que Neuquén tenga estabilidad en las reglas, en las condiciones, todo. Estamos inmersos en un país donde la macroeconomía ha sido un electrocardiograma en los últimos años, claro. Y eso para los inversores hay algunos que no se sienten tan cómodos. Sí. Echeverry, cuando hizo el discurso en la apertura de las sesiones ordinarias Figueroa, habló de exenciones para que haya inversiones en materia turística y gastronómica en el norte neuquino, porque este mapa de regionalización que tienen dentro de la provincia, lo que buscaban era que se potenciara todo lo que tenía que ver con la actividad turística en esa zona. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Estamos en proceso se demoró la reglamentación de la ley de Invierte Neuquén. Tuvimos una reunión entre todos los sectores la semana pasada y creo que ya esta próxima semana va a salir la reglamentación, porque la ley estaba atada a que esté operativa hasta que salga la reglamentación, así que creo que allí van a estar todas las pautas de estas promociones y estos beneficios para aquellos que inviertan en los distintos rubros con distintos beneficios dependiendo cada lugar y cada tipo de actividad. Ministro Rubén Echeverry, muchas gracias por haber venido nuevamente a los estudios de M550. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un placer. Momento. El ministro de Planificación, de Innovación, también voy a decir bien el cargo, es ministro de Planificación, Innovación y Modernización de la provincia de Neuquén, Rubén Echeverry.